Dios bendiga en este día. Estamos en nuestro discipulado bíblico en casa. Oro en este día para que el Señor se le revele a cada uno de nosotros en esta palabra que hoy vamos a estar meditando. En este día estaremos meditando en el capítulo 18 de Mateo. Del 18, del versículo 10 hasta el 22. Parábola de la oveja perdida. Antes de irnos al tema, vamos a recordar que en el pasaje anterior, el Señor Jesucristo nos hablaba de los tropiezos de personas que hacen tropezar a creyentes en el Señor, sea niño, sea adulto, yo decía. Eso lo analizaba yo en el contexto del pasaje, de que aquí el Señor pues hablaba tanto refiriéndose a niños como a adultos creyentes. También vemos, recordemos que en el versículo 7 al 8 hasta el 9, pues el Señor hablaba de que hay personas, habemos creyentes que podemos tropezar con el ojo, con la mano, con el pie, y el Señor dijo que aún siendo miembro, parte de nuestro cuerpo humano, si algo te hacía tropezar para entrar al reino de los cielos, pues teníamos que quitar ese tropiezo. Si hay algo que nos está afectando, sea con nuestras manos, sea cosas que estemos viendo, cosas con nuestros pies, pues si tenemos que cortar el pie, la mano, el ojo, pues deberíamos de hacerlo para poder entrar a la gracia del Señor, para poder entrar al reino de la vida eterna que nos trae Dios a través de Jesucristo. La importancia de no tropezar. Hablamos de esto porque en este pasaje que vamos a estar estudiando en este día, el Señor sigue continuando hablando de estos pequeños y habla aquí de pequeños que se han descarriado. Vámonos a ir directamente al capítulo 18 de Mateo, del 10 al 22, donde nos habla de la parábola de la oveja perdida. Vamos a leer. Dice la palabra: mirad que no os menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se ha perdido. ¿Qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿no dejará las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por la 99 que no se descarriaron. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños. Para aclarar un poco esto de los ángeles, vamos a recordar lo que Jesús nos habló en Mateo 4, cuando Satanás lo tentó. Satanás le dijo en este pasaje de Mateo 4, le dijo a Jesús: si eres hijo de Dios, abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán
para que no tropiece con tu pie en piedra. Como vemos, Satanás le dice algo a Jesús que estaba ya en la palabra, porque el Señor lo vamos a ir a leer en el capítulo, en el Salmo 91. Pero aquí vemos que Jesús le dice, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios, le dice él a Satanás. Aquí Jesús hablándole a Satanás de que sí estaba escrito, pero que también la palabra del Señor dice que no lo tentarás al Señor, porque a Jesús quien lo llevó a esa tentación fue el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo no le dijo a Jesús que se tirara de ningún monte alto, sino que Jesús descubrió que esa tentación era Satanás que la estaba poniendo. Vamos a ver lo que nos dice el Salmo 91 del versículo 9 hasta el 11. Si quieren en su casa analicen el Salmo 91, que es un salmo muy bonito. Vamos a ver lo que nos dice el Salmo 91 a partir del versículo 9. Dice acá el 9, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza. O sea, aquí el Señor habla, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos sus caminos. O sea, la persona que ha puesto a Jehová por su esperanza, al Altísimo por su habitación, no le sobrevendrá mal ni plaga tocará su morada, porque el Señor mandará a sus ángeles para guardarlo. Dice que el Señor mandará a sus ángeles para guardarlo en todos sus caminos, dice el ángel. Dice la palabra de los ángeles. O sea, los ángeles, el Señor mandará a las personas que están en el Señor a que lo guarden en todos sus caminos. Es una bendición de las personas que siguen al Señor. Entonces, aquí vemos que muchas personas dicen que cada persona tiene un ángel guardián. No está amparado así concretamente en la palabra. Lo que sí dice acá es que el Señor a los que le siguen pues tendrán ángeles que lo guardarán en todos sus caminos, y para que no tropiece en pie, y así sigue diciendo la palabra del Señor. Pues vamos a continuar con nuestro estudio de hoy. Aquí en el capítulo 18 de Mateo, pues vemos que el Señor Jesús dice, mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Aquí yo diría que el Señor está hablando de las personas que han sido creyentes, porque si como recordamos, el Señor dijo que cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en su nombre. Entonces aquí Él dice, mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Sigue diciendo, porque el Hijo del Hombre ha venido a salvar lo que se había perdido. Aquí como vemos que se había perdido. Incluso hay un texto bíblico donde Jesús dice que Él había venido a las ovejas perdidas del pueblo de Israel.
El destino que tenía nuestro Señor Jesucristo era salvar a las personas que se habían descarriado de la vida del Señor, al pueblo de Israel que se había descarriado. Luego de su muerte, con la muerte, él llama para que también los gentiles pues se le predique el reino de los cielos. Los gentiles llámense aquellos que no pertenecían al pueblo de Israel. Entonces, con la muerte de Jesucristo, el Señor llama a los judíos, que son personas que eran de su pueblo. Entonces, él aquí, pues con su muerte, él le da acceso a todo el mundo. Dice que también a las ovejas perdidas del pueblo de Israel, pero también a los gentiles que estamos acá nosotros, los que no pertenecemos al pueblo de Israel, tenemos la gracia de ser salvos a través de la muerte de Jesucristo. Él dio su vida por ti, por mí, para que tuviéramos acceso. Cuando nos arrepintiéramos de pecado, pues tenemos acceso a través de esa muerte de Jesucristo a la entrada del reino de los cielos, a través de Jesús. No hay otro nombre bajo el cielo en que podamos ser salvos, solamente en Jesucristo. Pues seguimos acá de nuevo diciendo, porque el Hijo del Hombre, dice el 11, ha venido para salvar lo que se había perdido. Y aquí Jesús en el 12, ¿qué os parece si un hombre tiene 100 ovejas y se descarrían una de ellas, no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Aquí vemos que Jesús hace la representación del amor de Dios. Aquí él dice, tiene 100 ovejas y se descarría una. Él deja, o sea, no es que la abandone, sino que la deja en ese lugar seguro y va y busca la que se ha perdido. Y dice acá en el 13, y así acontecerá que la encuentra. De cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Aquí habla de que por eso la Biblia habla de que cuando hay una persona que viene a los pies de Jesús, a los pies de Cristo, pues dice que hay regocijo en los cielos, porque es una oveja descarriada que viene a su Padre amado, a Dios, a través de Jesucristo. Y dice el versículo 14, dice, vamos a leer de nuevo el 13, dice, y acontecerá que la encuentra, o sea, la oveja perdida. De cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Dice el 14, así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños. Como vemos en el pasaje de la otra semana, vimos que el Señor habla de los tropiezos, de personas que caen, pero aquí Él dice, ¿cuál es la voluntad perfecta del Padre Dios? Dice, no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños. Si hay una persona descarriada que está alrededor tuyo, pues no es la voluntad de Dios que se descarríe. No es la voluntad de Dios. Dice en el 11,
porque el Hijo del Hombre, o sea, hablando aquí de él mismo, de Jesucristo, no ha venido porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿A qué vino Jesucristo? A salvar esas almas que se habían perdido. Esas almas del pueblo de Israel que se habían perdido, y también esas almas del pueblo gentil que están perdidas. El deseo de Dios, la voluntad de Dios es que los descarriados del reino de los cielos, las personas que se han desviado, pues la voluntad del Padre no es que ellos se pierdan, sino que el Padre dice, Él deja las 99, las deja en un lugar que están seguras porque no se han descarriado, las deja ahí y va por las ovejas que se han perdido. Así que Él deja 99 y va tras una sola. O sea, el Señor aquí nos habla a los pastores que pongan su mira en esas ovejas descarriadas en el día de hoy. A nosotros que pongamos la mirada en esas ovejas perdidas del reino, a buscar. Dice que se dejan las que están salvas y se buscan las que están perdidas. Y dice acá que el Padre se regocija. Si quiere que se regocije, ve y busca la perdida en este día. Vamos tras las ovejas perdidas del pueblo de Dios, las ovejas que se han descarriado. Es tiempo de ir, porque dice el 13 que si acontece que cuando el Padre la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquellas que por las 99 que no se descarriaron. Así dice el 14, no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeñitos. No es la voluntad del Señor. O sea que tenemos que tratar de hacer el esfuerzo de ir tras esas ovejas perdidas del Padre. Esas ovejas, esos creyentes que se han ido de la iglesia, que se han ido de la presencia de Dios. Trata de buscar esas ovejas perdidas para que el regocijo del Padre que está en los cielos venga en este día. Hoy es tiempo de meditar en esta palabra. El Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Y no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños creyentes que estaban en Él y se fueron. Ve hoy tras las ovejas perdidas del Padre, porque Jesús vino para salvarlos a ellos también. Gloria a Dios. Pues Dios te bendiga.